Mi nombre es Sumere Cintia, cursé en el año 2019 didáctica de las matemáticas y estuve en segundo de FEBIS. Bueno, voy a comenzar a hablar sobre lo que serían las didácticas de las matemáticas en el nivel. Estas se abordan a través de situaciones matemáticas con la finalidad de que los niños puedan generar nuevos conocimientos y que sean significativos. La docente tiene que tener en cuenta que se deben cumplir las 4 fases que tienen que ver con la acción, la formulación, la validación y la institucionalización. La acción es cuando nosotras como docentes les proponemos a los niños un problema y ellos interactúan con el mismo. Es decir, que esa interacción que hay entre el niño y el problema es llamado acción. Después tenemos la formulación, que es cuando el niño intenta resolver esta problemática. En ese momento, eso es denominado formulación. Y después nos encontramos con el momento de la validación, que es el momento en el que el docente propone el intercambio entre los niños, entre los distintos grupos que hayan, para que cada uno de ellos pueda explicar cómo hizo para poder llegar al resultado. Es decir, que pueda explicar los mecanismos que han utilizado cada uno de ellos, argumentar. Y después, por último, tenemos a la institucionalización, que es lo que la docente realiza después de estas 3 primeras fases, y que lo puede hacer o en el mismo día o a lo largo del recorrido que ella necesite o que sea apropiado para poder descontextualizar algún contenido que estén trabajando, para poder dar cuenta de que si los chicos de verdad se han apropiado de ese conocimiento. Como sabemos, las matemáticas en el nivel se llevan adelante a través de situaciones de juego, por ejemplo, proponiéndoles distintos juegos para que los niños puedan resolver, siempre proponiéndoles un desafío, una dificultad en la que ellos se encuentren en un problema en el que tengan que resolver, ¿no? A lo largo de la historia han pasado distintos modelos de educación en los que algunos han privilegiado el rol docente o el saber o el rol del niño. Y todo esto tiene que ver dependiendo justamente del modelo. Cuando hablamos, por ejemplo, del modelo normativo, en aquel momento se estaba hablando de una educación más tradicional, en el cual el docente tiene el saber y el niño es considerado un sujeto de tabula rasa, en el cual hay que depositarle los conocimientos y los debe repetir memorísticamente. Después está el modelo iniciativo. Este modelo pone o privilegia, mejor dicho, el rol, en este caso, del estudiante. Es decir, que el docente y la enseñanza están por debajo. La docente va a tratar de diseñar situaciones, pero que son del propio interés del niño. Más tarde, lo que sería este modelo no perduró por mucho tiempo por cuestiones políticas y también por el motivo más grande que tenía que ver con que no cumplía justamente con el derecho del niño a la educación. Y por último tenemos al modelo apropiativo y aproximativo, que es el que sigue en vigencia hasta el día de hoy, es el que utilizamos siempre, a través de situaciones matemáticas que hagan que los niños reaccionen a través de sus distintos procedimientos, a través de sus esquemas mentales que ellos tienen, como está basado justamente en el constructivismo, donde Piaget dice que cada uno de los niños tendrá distintas formas de pensar de acuerdo a la posibilidad que tenga también de poder indagar el medio, ¿no? Cada uno de estos esquemas se van complejizando y es por eso que después cada uno de ellos tiene una mirada distinta al otro. Y cuando se encuentra en una situación novedosa, en una situación de dificultad, intenta a través de distintas posibilidades salir de ese problema. Y esto es lo que ocurre con las situaciones matemáticas. Los niños intentan a través de distintos procedimientos llegar al resultado de ese inconveniente. También es importante resaltar de que los niños se encuentran rodeados de portadores numéricos, tanto en la sala como también en sus casas. En sus casas pueden ser los controles remotos, los relojes,
En el jardín quizás pueden ser las grillas, las bandas numéricas, los calendarios, que sirven para poder enseñarle a los niños los distintos usos de número, cómo calcular y demás. Los usos de números tienen que ver justamente con el uso de número para memoria de la cantidad, el uso de número para memoria de la posición y memoria de la cantidad. Memoria de la posición es cuando, por ejemplo, se encuentran apilados ciertos cuadernos y la docente le pide a los niños que agarre uno de ellos. La primera niña dice, voy a agarrar el primer libro. El segundo niño dice, voy a tomar el de color rojo. Y el tercer niño dice, voy a agarrar el de color azul. Acá damos cuenta que la primera niña, solo ella fue la que hizo el uso del número porque dijo, voy a agarrar el primer cuaderno, cuando los demás solamente eligieron sus cuadernos por color. Eso es memoria de la posición. Cuando decimos memoria de la cantidad, es cuando la docente le propone a un niño que vaya a tomar del armario unos fibrones que tiene ahí, pero tiene que agarrar la cantidad de los compañeros que él tiene en su mesa. Para esto el niño va a tener que contar cuántos niños son, porque la docente le dice que lo tiene que hacer en un solo viaje. Es decir, que entonces el niño va a contar cuántos niños son los que acompañan en su mesa para poder para poder guardar memoria de esa cantidad y poder entonces traer esos objetos que la docente le pidió para sus compañeros en un solo viaje, sin que le sobre ni que le falte ninguno. Y por último tenemos para calcular resultados que tiene que ver con la situación de que, por ejemplo, la docente dice, tengo 2 cajas de tizas en el armario y ahora Miriam, la otra seño, me trajo 2 cajas más. Automáticamente se hace como una cuenta mental en la que los niños dicen, cuando la docente le pregunta, ¿cuántas cajas tenemos entonces de tizas ahora? Si ya tenía 2 en el armario y ahora me trajeron otras 2. Entonces automáticamente los niños recurren al cálculo mental y responden. Ese sería para calcular resultados. Después tenemos también que tener en cuenta que las matemáticas en el nivel, como ya dijimos, los niños cuentan con distintos procedimientos. Está el conteo, el sobreconteo, la percepción global, el cálculo memorizado y el término a término. Cuando hablamos del término a término nos referimos, por ejemplo, cuando la docente le da al niño cierta cantidad de fichitas rojas y unos autitos. Supongamos que tenemos fichas rojas y unos autitos. Le dice, acá tenés 5 fichitas y acá tenés 6 autos rojos. Los niños lo que van a hacer para saber si de verdad hay esa cantidad o para justamente saber que tienen esa cantidad es apuntar un objeto con el otro, es decir, una fichita con el autito. Cuando dan cuenta de que sobra un auto y una ficha no hay para poder unirla con el mismo, dan cuenta de que hay más autitos que fichas. Ese sería el procedimiento del término a término. Después está el procedimiento de percepción global, que es cuando los niños a simple vista, sin uso de número también, pueden decir que en una bandeja hay 3 bananas porque nada más utilizan la vista rápida y lo pueden calcular fácilmente. Eso sí, esto simplemente puede llevarse adelante cuando son números muy bajitos, cuando son, por ejemplo, 3 o 4 unidades, no más que eso. Después tenemos también el procedimiento del conteo, que es uno de los pasos muy importantes que el niño realiza, que tiene que ver justamente cuando el niño toma un objeto y a ese objeto le agrega la palabra número. Es decir, no solamente toma el objeto para agregarle la palabra número, sino que también haciendo esto de tal manera, se puede diferenciar una unidad de otra. Y es cuando el niño también puede agregarle
a ese mismo objeto lo puede agregar en un sector de objetos ya contados. Por ejemplo, si le damos 5 fibrones, al primer fibrón le va a decir, bueno, este es el 1, este es el 2, 3, ¿no? Hasta contar la cantidad. Y el último es el que indica la cardinalidad, es decir, el número total del conjunto, es decir, 5 fibrones. No todos los niños llegan a poder darse cuenta de que el último número es el que indica la cardinalidad, pero algunos lo logran mucho antes. Por eso es que también debemos intentar hacer varias veces estos intentos para que lo puedan lograr. Por otro lado, también quería hablar sobre las representaciones que los niños tienen con respecto a los números, y estas son las representaciones idiosincrásicas, que tienen que ver con que no respetan ni la cualidad ni la cantidad, es decir, que si hay, supongamos, 5 flores, ellos no van a saber dibujar ni 5 flores ni el número 5 tampoco. Después tenemos las representaciones pictográficas, que estas son las que recurren a lo que sería la cualidad. Por ejemplo, si tenemos el número 4, van a dibujar 4 flores, pero todavía no dan cuenta del número. Y después tenemos las representaciones icónicas, que estas son las que todas las representaciones que ellos puedan hacer, sea el número que sea, lo van a representar en palitos. Si a ellos les decimos que tenemos 8 chupetines, ellos van a dibujar 8 palitos y nada más, o sea, no es que lo van a dibujar de otra forma. Y por último tenemos la representación simbólica, que es la más parecida, la más convencional, ya acercándose a lo que es el número, que tiene que ver con que si ellos tienen que representar 5 pelotas, van a dibujar 5 veces el número 5, o 5, 5, 5, 5, o 1, 2, 3, 4 hasta llegar al 5. Y otra cuestión muy importante en el nivel inicial es el tema de trabajar con el espacio. El espacio ayuda a que los niños puedan comunicarse, para que sepan establecer relaciones de comunicación con un otro, es decir, esto de decirle al niño, por ejemplo, vamos a jugar a la búsqueda del tesoro, vas a tener que encontrarlo, donde estás parado tenés que girar a la derecha, tenés que ir 2 pasos hacia adelante, es decir, proponerles a los niños situaciones que tengan que ver con el espacio, para que ellos puedan saber también discernir después en lo que es ir arriba, ir abajo, adentro, afuera, a la derecha, a la izquierda, en línea recta. Entonces se les proponen distintos circuitos, ya sean con circuitos dibujados o simplemente que sigan la voz. Todo va a tener que ver también con el contenido que estén trabajando con respecto al espacio en ese momento, pero es muy importante.